otros sitios, porque hoy por hoy es muy común patologizar todo. Entonces, si de repente ven una persona que es muy ordenada, le dicen que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Si hay una persona que de repente le molesta la bulla, es que es autista. Y así, si hay una persona que es distraída, es TDAH. Entonces a todos le quieren poner un nombre de patología. Y eso se ha vuelto normal. Entonces, claro, es importante saber que desde la psicología científica no se apoya a esa postura. No hay necesidad de enfermar a la gente. No hay necesidad. No, dijo un psicólogo experimental que sigo mucho, Santiago Benjumea, estamos patologizando lo cotidiano. O sea, conductas que son cotidianas, que son normales, ya hoy por hoy la quieren llamar enfermedad. Al duelo, el duelo es un proceso normal, que una persona tenga una pérdida y llore y sufra, es normal. No, depresión, ya tiene nombre de trastorno. Entonces así vamos con cada conducta. Más que todo, orientado hacia ella es que vamos a hablar hoy y también tomando en cuenta lo que es la intervención desde la psicología. Bueno, me pasé. Ok, fíjense acá primero. Vamos a definir trastorno. Según la RAE, un trastorno es una alteración de la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Un trastorno implica un cambio de orden que imposibilita las funciones regulares y naturales. Es decir, un trastorno es algo que altera la normalidad. ¿Ok? Importante acá, la psicología clínica es la que se encarga del tema de los trastornos y todo eso. Es la psicología clínica. Si bien hay muchas ramas, por así decirlo, o muchos enfoques de psicología aplicada, psicología educativa, deportiva, social, organizacional, la psicología clínica en específico es la que va a diagnosticar, entre paréntesis, ¿no? Continúo. Vamos ahora con el término patología, que este es un término que hay que hacerle la guerra. Patología, que es una palabra muy utilizada en psicología. Sinónimo de anatomía patológica. O sea, decir patología y decir anatomía patológica es lo mismo. Ahora, ¿qué es anatomía patológica? Del griego, estudio de la enfermedad, eso es patología. La patología es el campo de la medicina, ojo, de la medicina, que trata de conocer y explicar con base racional las condiciones bajo las que se da una enfermedad. O sea, la patología es una rama de la medicina que busca dar con el origen o con el causante de una enfermedad o de una alteración en el organismo, sustentándose en el estudio de todos sus aspectos. Entonces, fíjense, la patología se va a encargar de las causas de la enfermedad. O sea, ¿qué está causando la enfermedad? Dos, los mecanismos de producción o patógenos. Es decir, si tal enfermedad está siendo causada por una bacteria, entonces la patología va a estudiar cómo actúa esa bacteria, cómo se multiplica, todo eso, cómo funciona, bajo qué mecanismo. Tres, los cambios estructurales en las células, tejidos y órganos. Es decir, cómo la presencia de esa bacteria afecta al organismo, al cuerpo. Okay. La patología, como decía, se encarga de estudiar las causas de la enfermedad, qué la está causando, si es de origen bacteriano o viral o de hongos, X. Eh, los mecanismos de producción de patógenos, es decir, cómo se lleva a cabo la multiplicación de esos patógenos, cómo se adquirió. Tres, los cambios estructurales en las células, tejidos y órganos, es decir, qué hace esa bacteria, ese virus, ese hongo en los órganos del cuerpo. Cuatro, las consecuencias funcionales de dichos cambios, expresados como síntomas y signos. Es decir, la patología también va a estudiar lo que es la sintomatología, la serie de síntomas que presenta el cuerpo ante la exposición
o ante el contagio de ese agente patógeno. Fíjense que la palabra patología, hasta donde llevamos hablando, tiene que ver con medicina. Cierto. No se entiende mucho qué hacen utilizando esa palabra en psicología si no aplica. O sea, son términos que no aplican, no tiene sentido utilizarlos en psicología. Ahora, cabe mencionar que nosotros estamos hablando de este tema tomando como base el libro eh, de Marino Pérez, que él es un psicólogo, profesor, y también él es muy crítico en cuanto al tema de los trastornos. De hecho, yo creo que la carrera actualmente de él se dedica específicamente a eso, o sea, a estudiar, o en su momento pues se dedicó a estudiar y a tener como que un sentido crítico respecto a lo que es el modelo biomédico, biopsicosocial, por qué los trastornos, y de hecho él tiene muchos libros que cuando uno los analiza son interesantes. Creo que el que estamos leyendo nosotros es La invención de los trastornos mentales, ¿no? Creo que es ese. De allí estamos tomando base acá. Sin embargo, hay otros libros, hay muchos libros en base a eso, de él mismo, o sea, se dedica a eso. Entonces, él señala, ¿los trastornos son entes naturales de base biológica? Es una pregunta. Es decir, ¿son formaciones naturales o patógenos? ¿O son entes históricos sociales? Es decir, construcciones prácticas, etiquetas que utilizamos para abordar el problema. Fíjense que esta pregunta la voy a traducir. O sea, lo que él dice es lo siguiente. Los trastornos mentales son enfermedades causadas por agentes biológicos, virus, bacterias, hongos o qué, o son entes históricos sociales, es decir, son construcciones o etiquetas o conceptos que nosotros utilizamos para entender qué es lo que tiene alguien. ¿Qué consideran ustedes que realmente, a qué obedece el término trastorno? Ajá. Repito la pregunta. Sí, repítelo. Fíjense. Dice, los trastornos mentales son formaciones naturales, es decir, son causadas por virus, bacterias, hongos, o sea, por patógenos. Ya expliqué la palabra patología. ¿Son causados así o los trastornos mentales son entes históricos sociales? Es decir, son construcciones, conceptos o etiquetas que nosotros le damos a algo para entender más o menos de qué nos estamos refiriendo. A ver, lo pongo más fácil. ¿La depresión es causada por alguna bacteria? No. No. ¿La ansiedad? No. Tiene que ver más con el aspecto social. Correcto. O sea, los trastornos actualmente sirven para saber de qué estamos hablando. O sea, son conceptos que nosotros empleamos dentro y fuera de la disciplina para darle nombre a algo que está ocurriendo, a un repertorio de conductas, vamos a llamarlo así. Claro, se le da un nombre para que se pueda comprender mucho mejor. Eso. Exactamente. O sí. sea, son construcciones prácticas, son conceptos a nivel social. Imagino tiene mucho que ver con esa parte interna en el pensamiento, creo yo. Sí, Aunque yo he lo que escuchado pasa. personas que... Uh-huh. Ajá, dígame, Sí, dígame. sí. Que yo he escuchado personas que han dicho, pues, o sea, supuestamente, ahí es donde donde ya con todo esto que estoy viendo de lo que tú estás explicando, ellos dicen que una forma de salir de la depresión es tomar responsabilidad, pues, o sea, se va entonces, se va ese aspecto social del que tú vienes hablando. O sea, tomar Claro. responsabilidad de sí mismo, hacer cosas, no dejarse
como que llevar por esos pensamientos que lo mantienen como aislándose de la misma sociedad, valga la redundancia. Sí, sí, claro. Fíjese, usted mencionó algo. La depresión, como, como voy a parafrasearlo, acontece desde el pensamiento, algo así usted dijo, ¿no? Y por eso es que la gente dice, no, está dentro de mí. Cuando nosotros entendemos, y eso lo explicamos también en clases o en reuniones anteriores, que el mismo pensamiento ya es una conducta. O sea, yo soy capaz de pensar en tanto y cuanto lo que vivo. Me explico, en las experiencias de vida. Yo no puedo pensar algo que yo no conozco. Entonces Exactamente. eso se constituye conducta. Por lo tanto, si yo digo que el pensamiento está dentro de mí, ¿verdad? El pensamiento está, que es muy común decirlo así, pero no siempre es así, o no que no siempre, no es así. El pensamiento no es que está dentro de mí, el pensamiento siempre es una relación. Yo pienso en relación a algo, uno nunca piensa en la nada, uno siempre está pensando en relación a algo, ya sea algo que se ha experimentado o algo que está afuera o algo que ha acontecido. ¿Me explico? Entonces, nuestro pensamiento es un producto de la experiencia que hemos vivido. Quizá por eso dicen, Ok. está dentro de mí. Sin embargo, desde el conductismo, el pensamiento sigue siendo una conducta, sigue siendo sigue estando sujeta a estímulos. Por lo tanto, el pensamiento puede considerarse respuesta. Si hablamos del condicionamiento pavloviano, que es estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, diríamos que la depresión es un problema conductual, no una enfermedad. ¿Bien? Porque si decimos la depresión afecta el pensamiento, pero si decimos que el pensamiento es conducta, porque se sujeta a los principios básicos y generales de la conducta, entonces la depresión es un problema conductual, no es una enfermedad, no es causada por algún agente patógeno. El problema es que el modelo biomédico nos ha enseñado que la depresión es un desorden en las hormonas, en los neurotransmisores que libera el cerebro, específicamente la serotonina, porque eso es lo que dicen. No, la depresión es causada por alteraciones en la serotonina, que dicen que la serotonina es la hormona de la felicidad. Pero ya va, o sea, esa serotonina no se libera sola. La serotonina responde a estímulos externos, ¿sí? Cuando yo hago cosas en la vida real, en el día a día, que me satisfacen, que me generan gratificación, se libera serotonina. Entonces la serotonina, como quien dice, no se manda sola. Ella misma es respondiente. Por lo tanto, no podemos decir que la depresión es causada por la serotonina, porque la serotonina obedece o responde a estímulos anteriores a ella. Y hay que saber Exactamente. ante qué situaciones se libera la serotonina para entonces decir, ¿no? Se libera o se inhibe, ¿no? Porque dicen que la depresión es más bien falta de serotonina. De hecho, a la gente que las mandan a medicarse, que tienen depresión, son medicamentos que les ayude a producir serotonina. Sigo. Ok, propone que el problema está en el individuo. Y como les mencionaba, si yo digo, si yo, vamos a suponer acá, yo tengo una caja, ¿verdad? Y la caja está sucia. Y yo vengo y meto un objeto. Y obviamente el objeto se va a ensuciar, ¿verdad? Voy a decir Correcto. que la suciedad está en el objeto. O sea, el objeto es culpable de que esté sucio. ¿Por qué yo voy a centrar mi atención en el objeto que está sucio cuando lo que realmente está sucio es la caja? Entonces algo así pasa con el modelo biomédico. El modelo biomédico va a atribuir los problemas o los trastornos al individuo. Él tiene depresión, él tiene ansiedad, él tiene trastorno obsesivo compulsivo, pero difícilmente va a ver o va a realizar un análisis a ver cómo es el contexto en donde el individuo interactúa, por qué tiene depresión, qué está pasando a nivel social
que esta persona está aislada. O sea, el modelo biomédico se enfoca en el objeto sucio, vamos a ponerlo así, y no en la caja que está sucia. Y eso es un problema enorme, porque entonces la visión que tiene el psicólogo cuando interviene es limitada, porque quiere curar una supuesta enfermedad en el individuo, pero cuando el individuo nuevamente entra en el contexto de donde salió enfermo, supuestamente enfermo, vuelve otra vez a tener los mismos problemas. Entonces sale otra vez, intervención psicológica, lo medican, nuevamente ingresa al contexto y otra vez ocurre. Y así. O sea, hasta que el Claro, contexto no trate, ese problema no se va a solucionar. exactamente. Y es que o se enfoca en algo que no se tienen que enfocar. Y es allí Ajá. donde hay confusión. Entonces, cuando llega otra vez, qué sé yo, a caer la persona en depresión, vuelve otra vez a ir y, ajá, ¿y por qué? Y buscan respuesta y sigue cayendo, está en un círculo vicioso, como quien dice. Y nunca llega Ajá. al punto como que, porque pues, o sea, no está claro, no está tratando lo que verdaderamente debería tratar. Correcto. Yo escuché Esa caja, diga. esa caja, tú hablando figurativamente ahí, Ajá. representa el entorno social. El El entorno. entorno social. No el O entorno sea, social, el entorno. En todo El lo que entorno contiene. Individual, social, cultural, todo, todo. Porque es que el tema del entorno es mucho. incluyéndolo a él mismo. O Correcto. sea, sería él, familia, Eso. todo eso. Incluso, incluso la relación que él tiene con su entorno. Hasta allí vamos. Por eso el análisis funcional, que es la tecnología desarrollada o la metodología desarrollada por el conductismo, sería bueno hablar de eso en algún momento. Está buenísimo ese tema. El análisis funcional lo que busca es eso, tratar de estudiar lo que son las contingencias o relaciones que tiene la persona con el entorno para ver cuál es el problema, qué está haciendo la persona con el entorno que le está causando ese malestar, ese problema. En eso consiste el análisis funcional. Pero sí, efectivamente, eh, se limita a ver solamente el individuo, porque es que, vuelvo y repito, es el modelo biomédico. El modelo biomédico todo lo va a llevar al organismo, como que si fuera una enfermedad. Fíjense, si habláramos de una enfermedad, es válido centrarnos en el individuo. A ver, si tienes una infección, vamos a ver qué parte del cuerpo está afectada. Vamos a ver qué síntomas tiene. Allí sí es válido porque una infección es causada por un agente patológico, pero un problema psicológico no. Es incoherente. O sea, es un término que no corresponde a la psicología. Los problemas psicológicos, que ese sería el nombre real, ya no sería trastornos mentales ni problemas mentales, sino problemas psicológicos, sí pueden tener implicaciones biológicas y estas son denominadas variables disposicionales. O sea, es verdad, una persona puede tener un problema psicológico que de alguna u otra forma esté implicado su organismo. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de autoestima, pero resulta que tiene problemas de autoestima porque su físico no le ayuda o no se siente cómodo. Su Bueno, propio organismo le está causando malestar. Pero el problema no está en el organismo, sino el problema está en cómo la persona se siente. Vuelvo y repito. En los problemas psicológicos sí pueden haber factores biológicos, pero estos factores biológicos no son la causa, simplemente están implicados. Lo que sí son estos elementos biológicos o estos factores biológicos o variables biológicas, lo que le podríamos llamar variables disposicionales o variables facilitadoras. Es decir, la condición biológica de la persona facilita que la persona presente un problema psicológico, pero esa no es la causa. ¿Me explico? No es la causa. exactamente. Quedó claro el tema del modelo biomédico, que este es el modelo que siempre se utiliza o siempre se ha utilizado en general en la psicología y principalmente en la psiquiatría. Cabe mencionar que la psiquiatría es una rama de la medicina
Y por eso es que ellos son tan afín a, a todo llevarlo a los médicos. De hecho, ellos son los que curan, supuestamente, porque es lo que ellos dicen curar. Ellos son los que intervienen con medicamentos. O sea, los psiquiatras no dan terapia. Ellos dan medicamentos, dan drogas. ¿Ok? Continúo. Modelo biomédico. Ya vimos las problemáticas que tenemos. Otro tema ya, rapidito, que se me olvidó. Si yo digo salud mental, entonces yo comienzo a hablar de términos duales, o sea, sano, enfermo. No hay términos medios allí. Y eso es imposible. Porque entonces, ¿cómo hacemos si hay una persona que de repente económicamente está mal, pero socialmente está bien? ¿Está sano o está enfermo? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Ven el problema de decirle salud mental? Porque el término salud mental o está sano o está enfermo, no puede ser otra cosa. O sea, me limita. Entonces allí está el problema de este modelo biomédico. Esta es la propuesta. Modelo biopsicosocial de George Engel, 1977. Él fue el que propuso este modelo biopsicosocial. Fíjense ustedes, biológico, psicológico y social. Es decir, él parte desde el punto de vista que el individuo debe ser evaluado desde estas tres variantes. La variante biológica, que tiene que ver, la variante psicológica y la variante social. Es decir, para evaluar un problema psicológico, yo tengo que tomar en cuenta estas tres. El modelo biomédico solamente toma una, la parte biológica. Pero este modelo toma tres. O sea, vamos a ponerlo así. Este es un problema psicológico, ¿verdad? El modelo biomédico solo lo ve por delante. Solo ve una parte del problema. El modelo biopsicosocial ve una parte, ve otra parte y ve otra parte. Ve desde tres puntos diferentes el mismo problema. Díganme ustedes cuál va a tener una opinión más certera. El modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial es un enfoque que considera los factores, fíjense, biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, aborda un problema psicológico desde tres áreas distintas: biológico, psicológico y social, que influyen en la salud y la enfermedad. Se utiliza en la psicología y en diversos campos de la salud. Cabe mencionar que este modelo biopsicosocial fue propuesto desde la medicina, pero fue tan útil, vamos a llamarlo así, tan útil, que para la psicología también le sirvió, porque no se limita a lo médico, a lo biológico, sino que también busca lo psicológico y busca lo social. Dice, trata de ver al individuo en función al contexto. Y esto es lo que más me encanta. Este modelo biopsicosocial no trabaja con el individuo solo, sino que trabaja con el individuo y el contexto. O sea, la caja sucia. ¿Ven? O sea, no es el individuo el que está con el problema está afuera. Y el individuo está afectado de ese problema. Ese es el enfoque que nos da. Por eso es que trabaja también lo social, porque muchos de los problemas psicológicos son problemas sociales. Para muestra un botón, quienes comenzaron a darle nombres a los trastornos mentales fueron personas o fueron instituciones que comenzaron a hacer juicios de valor. Es decir, esto es normal, esto es anormal, entonces como esto es anormal, esto es una enfermedad. Y así fueron realizando con cada uno de esos criterios diagnósticos. Entonces, si ven que una persona hablaba sola en voz alta, esto es anormal, este está enfermo, un problema psicológico. Si nos vamos al fondo del tema, los problemas psicológicos son juicios de valor, que vino una institución y lo formalizó
hubo un consenso y dijeron, sí, ahora a esto que es anormal para nosotros, vamos a llamarlo meditación. Y así comenzaron los problemas, los trastornos. ¿Okay? Cuando nosotros desde el enfoque biopsicosocial entendemos que son muchas veces juicios de valor, quitamos ese juicio de valor y tratamos de arreglar o de solucionar o dar propuestas a la interacción del individuo en su conducta. Fíjense, dice, los problemas no están dentro del individuo, sino que se comprenden como las interacciones que se puedan dar entre el individuo y el entorno. Es decir, para el modelo biopsicosocial, el problema psicológico no está dentro de mí. El problema psicológico está en mi relación con el entorno. O sea, no está ni en mí, ni en mi cerebro, ni en mi mente, no. Está en la relación. Cuando yo dejo de relacionarme con el entorno o cambio mi forma de relacionarme con el entorno, el problema puede ser que cambie. Si yo continúo relacionándome de la misma forma con el entorno, el problema sigue. Es allí donde entra lo que se llama la terapia de modificación de conducta. Hay conductas que son problemas para un individuo, que cuando uno modifica esas conductas, le da alternativas, el problema desaparece sin necesidad de medicamentos. ¿Por qué? Porque entendemos que los problemas psicológicos no son enfermedades, son problemas conductuales, o sea, de conducta. Dice, permite tener... Ajá, dígame. ¿Es real eso de que tú eres el resultado con las 5 personas con que te la pasas? Ah, bueno, sí, claro que sí. Sí influye mucho en las personas con quien uno se las pasa, claro que sí. Porque la conducta se modifica y uno aprende mediante el modelado, es decir, lo que otros hacen, uno comienza también a hacerlo, se facilita ese proceso de aprendizaje. Así que eso es muy real. Por lo menos cuando se trata en la parte de enseñar niños, a mí se me hace muy fácil enseñar a leer a niños acompañados, es decir, a varios, por lo menos 2 o 3, en equipo, los pongo a hacer dinámicas, porque cuando entre varios están haciendo la misma actividad, es más fácil entenderla, aprenderla, ejecutarla. ¿Okay? Son 3 factores que influyen en un problema psicológico. Dice, a partir de este modelo, se propone el término bienestar psicológico en lugar de salud mental. Es decir, este modelo biopsicosocial es el que nos dice, no hablemos de salud mental, hablemos de bienestar psicológico. Porque si yo digo salud mental, estoy refiriendo a que todo está en la mente. Y no todo está en la mente. No. A veces es el entorno el que está mal. ¿Ven? Entonces, por eso hablamos de bienestar psicológico. La palabra bienestar engloba lo biológico, lo psicológico y lo social. Es una palabra que se presta para incluir muchas variables del contexto, muchas cosas, y no solamente el organismo o la persona. ¿Me explico? Dejamos de llamarlos enfermedades mentales. Este modelo propone que ya no son enfermedades mentales, ni trastornos, ni patologías, sino que los llama problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque los problemas psicológicos no son enfermedades. Los problemas psicológicos tienen sus propios principios para ser evaluados, que no son los mismos que los que utiliza la medicina para evaluar las enfermedades. Ya les voy a poner un ejemplo más. Bueno, hasta ahora, preguntas, hasta ahora. ¿No? Fíjense lo que para acá. Allí. Aquí puse ejemplo con la depresión. ¿Cómo la depresión es evaluada desde el modelo biomédico y desde el modelo biopsicosocial? Y yo les voy a pasar esta diapositiva para que ustedes la analicen. Tenemos la depresión. El modelo biomédico dice, ¿la depresión es una enfermedad mental o es una patología? El modelo biopsicosocial dice, es un problema psicológico.
no está en tu mente, es un problema de tu bienestar. 2. El modelo biomédico propone que la depresión es un problema dentro del individuo en su cerebro. Como ya les mencioné, van a decir, que es lo que suelen decir muchos psiquiatras y psicólogos pop. La depresión es un desorden de serotonina. La depresión está en el cerebro. La depresión, entrena a tu cerebro para no padecer la depresión. Y cosas así. Ojalá lo pudiera así. Ajá. El modelo biopsicosocial propone que la depresión es un problema de la interacción con el entorno. Es decir, la depresión no está dentro de mí, ¿ok? Ni está en mi cerebro. La depresión es una respuesta de mi organismo o de mi parte, de mi yo entero, a las situaciones externas. Porque esa depresión no se dio sola. Esa depresión seguro se dio por algún problema externo, ya sea un problema económico, un problema social, X. ¿Se entiende? Dice, el modelo biomédico dice, de la depresión, dice que la causa de la depresión es la alteración de serotonina. Esa es la explicación que nos da. O sea, la depresión es causada por la alteración de serotonina. Lo curioso es que hay estudios que ellos no tienen, los cognitivistas y los psiquiatras, no tienen manera alguna de medir la serotonina para decir cuándo la serotonina es normal y cuándo la serotonina está alterada. No tienen herramientas para eso. Por lo tanto, esa explicación es totalmente nula. El modelo biopsicosocial dice, se dice que la depresión es una respuesta adaptativa de parte del individuo ante situaciones del entorno que están implicadas. Es decir, la depresión es una manera de yo adaptarme a la situación. Suena irónico, como una persona se va a adaptar por medio de la depresión. Si esa depresión se mantiene durante tanto tiempo es porque alguna función tiene. Y es allí donde entra el análisis funcional de la conducta. Cuando yo hago el análisis funcional de la conducta, yo entiendo por qué esa depresión se mantiene, a pesar de que causa malestar. Algo está reforzando esa depresión. Y tengo que evaluarlo desde lo biológico, desde lo social y desde lo psicológico. ¿Se entiende? Abismales las diferencias, son casi que opuestas. Casi que opuestas. Buenísimo. Mira, la verdad, yo estoy aquí como que recibiendo información y mi cerebro está, bueno, ¿qué te puedo decir? Tu cerebro que no, bueno. Tú. Sí, o sea, no hay que tomar la información. Tú en todo tu organismo. Ajá, prosigue. Y aquí es la parte más picante, la parte que más polémica trae, que aquí es donde todo el mundo se jala los cabellos. Dice. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la depresión? El modelo biomédico dice, el tratamiento son los psicofármacos, o sea, medicamentos, pastillas y qué sé yo. Principalmente. Y después, algún tipo de terapia. O sea, primero los medicamentos y después, bueno, vamos a ver qué terapia les sale. La terapia que más utilizan es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia súper básica, porque hablan de lo cognitivo y de lo conductual sin saber los principios de aprendizaje. Entonces están aplicando una terapia que ni siquiera saben de dónde salió. ¿Me explico? El modelo biopsicosocial propone que el tratamiento es la terapia, bueno, o no el tratamiento, un tratamiento que se ha demostrado que es eficaz. Terapia de activación conductual. Este es un ejemplo, porque pueden ser varios. Un ejemplo. Terapia de activación conductual, que es una terapia desarrollada con bases en el conductismo, que lo que propone es que si yo sé que la depresión es un problema conductual, entonces vamos a modificar esas conductas para que esa depresión se modere o desaparezca. Ojo, no que se cure, porque ya dijimos que no es una enfermedad, es un problema conductual. Entonces, la terapia de activación conductual lo que hace es proponer alternativas conductuales a la persona para que la persona, de cierta forma, encuentre gratificación y reforzamiento mediante la realización de otras conductas alternativas.
Por ejemplo, cuando a una persona se le muere un ser querido, un ser cercano, muy querido, y la persona queda triste, no sé qué, y ya ese luto se convierte en una depresión. Fíjense, aquí hay un ejemplo bastante sencillo. La depresión la causó la serotonina. No, la depresión la causó, o la causa de la depresión es una pérdida de un familiar, o sea, es un factor social. Claro, la serotonina está involucrada, no sé qué, pero la misma serotonina está respondiendo a esa pérdida. Exacto. No, no está sola esa serotonina, algo está haciendo. Entonces, ¿qué propone la terapia de activación conductual? Claro, cuando muere esta persona, muere este ser querido de la persona se encuentra en tristeza y se inhibe de hacer actividades placenteras porque quizá muchas de esas actividades estaban relacionadas con esta persona que falleció. O puede ser que esta persona que falleció era una fuente poderosa de reforzamiento positivo, es decir, que causaba bienestar a esta persona. Entonces, ¿qué propone la terapia de activación conductual? Primero hace un análisis de qué es lo que está pasando, porque no es al azar, hay un análisis y como que una intervención personalizada, porque cada individuo tiene su proceso. Y ella va a proponer que entonces se pueda hallar gratificación de otras maneras. Si ya, por ejemplo, yo escuchaba música con esta persona y ahora cuando esta persona parte, ya yo no quiero escuchar música porque me recuerda a esta persona, no sé qué más, y me pongo más triste. O sea, estoy condicionado, esto es un condicionamiento pavloviano. Entonces, la terapia que va a decir entonces, hace un tipo de test. Bueno, tú mencionaste que te gustaba hacer deporte. ¿Y por qué no intentas, en vez de escuchar música, por qué mejor no haces deporte? Tú mencionaste o en el análisis dijiste que te gustaba visitar la playa. ¿Por qué no intentas ir a la playa o inscribirte en clases de surf para que estés constantemente en la playa? Ven, propone alternativas al problema. Esa terapia de activación. Terapia de activación conductual. Sí, correcto. Correcto. Te estoy escuchando y a mí me parece que nosotros vivimos. Y prácticamente ella la sedaba. Esos medicamentos lo que hicieron fue sedarla. Entonces, claro, a la final de cuentas, esos medicamentos nunca la sacaron de eso en lo que ella se encontraba. Fue la nueva oportunidad del nacimiento de Natanael, pues. O sea, es decir, otra fuente de gratificación. Sí, estoy aquí escuchando, estoy analizando todo esto, pues, con respecto, y ahora lo entiendo mucho mejor. Claro, y fíjese usted, aquí donde yo le pregunto, pues ya que usted pasó por la experiencia, no es a veces como que hasta antiético utilizar intervenciones incoherentes, porque se juega con el sufrimiento de la persona, se juega con el dinero de la persona, porque esos medicamentos no los regalan, se juega con el tiempo, porque a veces esos medicamentos los demandan por mucho tiempo, y cuando la persona deja el medicamento y vuelve la depresión, ¿qué dicen? No, es que dejó el medicamento, tenía que seguir con el tratamiento, ya va, pero es que ese medicamento lo único que está haciendo es inhibir esas conductas, no las está modificando. Bien. Entonces, para mí eso es antiético. Es antiético porque está jugando con muchas cosas ajenas. Entonces, lo mejor y la propuesta es el modelo biopsicosocial. Dígame. Hasta ahorita caigo en cuenta escuchando esto. Sí, fíjese. Siempre lo vi como que sí, realmente, pero si me pongo a meditar, no, el medicamento siempre lo que hizo fue como no sé, diría yo, tranquilizarla por cierto momento, pero por un tiempo. El problema era más biopsicosocial.
Correcto. Uy, En ese Tiene que ser caso el problema tratado. era social específicamente, social y se volvió psicológico por algo que ocurrió a nivel social. Este, ¿Por qué el medicamento no desapareció la depresión? Porque el medicamento es para el cuerpo y la depresión no es una enfermedad, es un Exactamente. problema de conducta. Y las conductas no se pueden medicar. Y el estudio de la Es algo que conducta está, es difícil. ¿Ah? es algo que está en el aire, o sea, no se O puede sea, medicar. no es que está en el aire. Ya voy a explicar eso un poquito. No es que está en el aire. Hay un artículo de Steven Fraser, yo se lo voy a pasar, es cortito, que él dice qué es conducta. Y él dice, la conducta, por eso es que decimos que la psicología conductual es una ciencia natural. Porque él dice, la conducta no está ni dentro ni fuera, ni la tengo yo ni la tengo yo. No, dice, la conducta es como la velocidad. Y él pone ejemplo de la física. Él dice, la velocidad tú la puedes tocar. No. ¿La puedes ver? No. A ver, entonces, ¿cómo estudiamos la velocidad? Y él dice, la velocidad en física se estudia por medio de el tiempo y distancia, que es una fórmula. Dice, variables del tiempo y variables de la distancia, por eso es que la velocidad se mide en kilómetros por hora. Y, Ya, distancia, por favor, no ya, hablemos de entonces él matemática. dice, bueno, entonces él dice, la velocidad propiamente aislada no se estudia. La única forma de entender la velocidad es estudiando la distancia y el tiempo, que la física nos da la fórmula. Lo mismo con la conducta. Yo no puedo estudiar la conducta aislada. Si yo quiero estudiar la conducta, tengo que estudiar el organismo, tengo que estudiar la duración, la intensidad y la frecuencia, pero también tengo que estudiar en función de qué está esta conducta. Entonces, no es que está en el aire, no, es que la conducta es una interacción. Y eso se entiende Claro, bueno, yo desde el análisis funcional de la conducta. entiendo bien, entiendo bien. ¿Se entiende? El ejemplo, yo les voy a pasar ese artículo porque es buenísimo y es cortito. Lo que más me gusta es que es cortito. Pero ahí él pone muchos ejemplos, muchos ejemplos. El peso es otra. El peso no se estudia. Uno estudia la masa, pero el peso solo se puede estudiar masa por gravedad. ¿Se entiende? Si yo sé la masa de un objeto y sé las leyes de la gravedad, yo puedo entender el peso. Así lo mismo con la conducta, por todo aquello. Pero a nivel técnico, conceptual, las adicciones no son enfermedades. Dicen también, las enfermedades, las adicciones están en el cerebro del individuo. Y ahí se inventan una teoría que el que de repente no conoce el tema compra esa teoría, porque dicen, no, es que las adicciones son redes neuronales que se consolidaron de tanto repetirlas y se vuelven facilitadoras, entonces la persona siempre va a tender a esa adicción porque ya su cerebro, estas redes neuronales están fuertes. Y un ejemplo, y no, y cuando la persona consume el producto se libera dopamina, y la dopamina es la que causa la adicción, ¿no? Y uno, y vuelvo a repetir, yo me creí este cuento, porque es un cuento que cuando uno no sabe, atrae. Uno dice, ah, wow, es verdad, parece ciencia, pero ya va. Las adicciones pueden ser fácilmente explicadas desde el modelo biopsicosocial, partiendo de que una persona no nace adicta. O sea, las adicciones no son problemas biológicos, son problemas culturales, sociales. La adicción no se crea de adentro hacia afuera, se crea de afuera hacia adentro. ¿Me explico? Entonces ya por ahí la explicación que nos dan del modelo biomédico está totalmente mal y refutada. Hay un investigador de psicología, Segel, que él estudió las adicciones desde el análisis funcional de la conducta y puso lo que se llama, me encantó un poquito sobre este, de verdad quedé totalmente encantado con el tema. Se llama teoría de procesos oponentes y ahí él explica por qué las personas son adictas, qué las lleva a ser adictas. Dice que, para resumirlo, porque es muy amplio, pero para resumirlo, dice que la persona cuando consume la sustancia siente una gratificación, pero a la vez
se activan procesos que le generan malestar, precisamente para nivelar al organismo. Entonces dice que la persona siempre va a tratar de consumir más y aumentar siempre la dosis, no por la gratificación que le genera, sino más bien para evitar el malestar. Y eso se explica cuando dice, por ejemplo, el síndrome de abstinencia. Las personas que por lo menos están dejando el cigarrillo sufren mucho. Porque dicen, es la explicación que dan, no, es que tu organismo se acostumbró a fumar, que cuando deja de fumar, al organismo le hace falta y se siente mal. Esa es la explicación que dan. Bueno, eso se llama, esa es la teoría de los componentes. El malestar que genera la falta de esa sustancia es lo que lleva a la persona a consumirla, para que ese malestar desaparezca. Y por eso, y por ahí se explica el tema de la sobredosis. Cuando las personas se hacen sobredosis de sustancias, es porque tan alto era el malestar que sentían que ya una dosis ordinaria no les causaba nada. ¿Se entiende? ¿Vamos a decir que las adicciones son un problema del cerebro? No. Por favor. Tampoco podemos ignorar los factores biológicos, porque los factores biológicos permiten que ocurran estos eventos psicológicos. Vuelvo y repito, nosotros no estamos diciendo que el cerebro no es importante, ni que el sistema nervioso no sirve para nada, no. Son importantes, pero no son la causa de los problemas psicológicos. Ajá. Entonces, ¿es posible o no es posible que algún problema psicológico sea hereditario? No, porque si es hereditario, no es psicológico, es biológico. Pero como estamos hablando de ese aspecto biopsicosocial. Claro, acuérdense que cuando hablamos de lo biopsicosocial, hablamos de la forma de abordar el problema. O sea, abordamos el problema desde las variables biológicas, psicológicas y sociales. Pero los problemas psicológicos son, vamos a llamarlos de otra forma, son aprendizajes. O sea, la persona aprende a comportarse de una forma que es un tanto problemática y eso es un problema. Entonces, como son aprendizajes, hay que enseñarle a la persona a que aprenda una alternativa, una conducta y a las constelaciones familiares, no sé qué. Sí, pero no. Sabiendo, fíjense algo, entendiendo los principios del aprendizaje, ya yo sé que las conductas no se heredan. A veces dicen, no, es que él es agresivo igual que el papá. No es que heredó eso, es que lo aprendió porque vive en un ambiente donde esa conducta es normalizada y es constantemente reforzada. Entonces, allí igual lo mismo podemos decir con las adicciones. Fulano es adicto. Hay que ver el entorno. ¿En qué clase de entorno está el individuo que se le facilitó adquirir una adicción? Yo conozco personas, yo tengo un amigo que él tenía problemas con adicciones y a él lo internaban cada cierto tiempo. Lo internaban. Y cuando él salía del tratamiento, llegaba a su casa, no sé qué, retomaba las adicciones. Entonces otra vez lo internaban. Y otra vez salía y otra vez retomaba las adicciones. ¿Se acuerdan lo que les dije? La metáfora que les puse de la caja sucia y los objetos. Claro. El problema aquí es que han estado siempre observando el objeto. Es que el objeto está sucio. Es que es él el que tiene la adicción. ¿Por qué no hacemos un análisis al contexto social en donde él está? Porque el contexto social es la caja sucia, o sea, es lo que está causando el problema. Es que los tres aspectos importan mucho. ¿Cómo? Perdón. Los tres aspectos importan mucho. Sí, claro. O sea, en la parte social es algo que no podemos evadir, porque uno es parte de otro, uno es parte de otro y el otro es parte de otro. Y o sea, sí, los tres son totalmente. Es como tratar de entender la velocidad sin tomar en cuenta la distancia o sin tomar en cuenta el tiempo. No puedo.
Lo mismo con los problemas psicológicos, que son conductuales. Yo no puedo entender lo psicológico sin lo social ni lo biológico. ¿Okay? Entonces, allí es donde está el asunto. Los problemas psicológicos no se heredan, se aprenden. No es que el padre tenía depresión y el hijo también salió con depresión. Eso no significa que la edad, significa que los dos posiblemente comparten el mismo entorno que facilita la aparición de ese tipo de problemas psicológicos. En este caso hay que hacer un análisis al entorno, a ver qué está pasando. Continúa acá, dice, la ansiedad tiene implicaciones biológicas, claro que sí. La ansiedad es una respuesta fisiológica del organismo. Se altera el sistema nervioso completamente, el sistema nervioso autónomo. Cuando la persona presenta episodios de ansiedad, se le acelera el corazón, está nervios de punta, a algunos les da dolor de cabeza, náuseas, o sea, todo eso es biológico, pero todo eso está respondiendo a algo. No que es la causa, es una respuesta. O sea, es, vamos a decir, una manifestación del problema. ¿Se entiende? Cuando las personas tienen ansiedad, su organismo a nivel biológico responde. O sea, se altera todo el sistema nervioso de la persona. Eso es biológico. O sea, ¿tiene implicaciones biológicas la ansiedad? Sí las tiene. Ahora, ¿qué está causando la ansiedad? No es lo biológico. Es lo que está afuera y la persona está respondiendo. En este caso, algún objeto fóbico, alguna experiencia, qué sé yo, ¿entiendes? La esquizofrenia tiene bases biológicas, claro que sí. En algunos casos la depresión adquiere propiedades biológicas, cuando son síntomas catatónicos, que ya la persona ni siquiera se puede parar, no se puede mover, la persona no le da hambre, no le da sed, no le da nada. Eso ya es biológico. No es la causa, pero está implicado. Aquí puse entre paréntesis, no confundir propiedades biológicas con causas. Una cosa son características biológicas y otra cosa son causas. Las causas no son biológicas. Porque entonces allí sí es válido hablar de una enfermedad. Por otro lado, los psicólogos, hablo de los psicólogos en general, los folclóricos, los psicólogos que no tienen basamentos científicos en su intervención, terminan dándole la razón al psiquiatra. Terminan cediendo porque obviamente no conocen su disciplina. Y eso, bueno, es una constante polémica. Existen polémicas entre disciplinas entre estas dos disciplinas entre uno, descripción de los problemas psicológicos. Es decir, la psiquiatría va a decir que las causas y los síntomas de un trastorno o de un problema psicológico es tal cosa. La psicología, cuando hablo de psicología, ya voy a hablar de la psicología científica. La psicología científica va a decir que las causas son otras. Ejemplo de la depresión. La psiquiatría va a decir que la depresión son problemas de serotonina en el cerebro. La psicología científica va a decir que la causa de la depresión son conductuales, son respuestas conductuales ante los estímulos externos. Son asuntos que tienen que ver en el contexto. ¿Ves? Los dos plantean cosas distintas. 2. Funcionalidad de los criterios de descripción. Aquí entra el DSM-5. El DSM-5 es lo que le dicen la Biblia del psicólogo y del psiquiatra, porque es un libro donde salen denominados todos los trastornos existentes y los que seguirán inventando. Los psiquiatras sin el DSM-5 difícilmente puedan hacer algo. Para ellos ese es como un libro de recetas. A ver, tienes aislamiento, sí, listo. Te cuesta socializar, listo. No hablas en público, listo. Ya tú tienes ansiedad social. Así trabaja el DSM-5. O sea, es un manual donde según los síntomas, tanto en el trastorno. Por lo menos en el caso del conductismo, ¿no? Está el análisis funcional de la conducta. Por este análisis es que yo comprendo cuál es el problema, cuál es la causa y qué lo mantiene. O sea, pasamos nuevamente dos puntos. Tipo
tipo de tratamiento o intervención más adecuado. Para el psiquiatra, el tratamiento más adecuado es el medicamento, principalmente. Para la psicología científica, en psicología conductual, vamos a delimitar. El principal tratamiento es una intervención conductual, porque los problemas psicológicos son conductuales, no enfermedades. Otra vez, desde el punto de vista último, análisis de otras variables implicadas. La psiquiatría tiende a ser organicentrista, es decir, la psiquiatría dice todo está en el órgano, en el cuerpo. La psicología científica propone metodologías de análisis contextuales, analiza las contingencias, las relaciones del entorno y el individuo. Último, psicofármacos de la psiquiatría versus terapia psicológica de la psicología conductual. Estas son algunas de las diferencias y polémicas que hay en estas dos disciplinas. Conclusiones para ya cerrar. La psiquiatría y psicología pueden y deben intercambiar conceptos. Es decir, los psicólogos tenemos que saber lo que es biológico, estudiar el sistema nervioso, el sistema endocrino, todo eso. Nosotros necesitamos saberlo para tener una visión más amplia de los problemas. Y los psiquiatras tienen que aprender principios de aprendizaje, valga redundancia. Deberían aprender del conductismo o de algún tipo de conductismo para entender la conducta y entender que no todo está en el organismo. Bueno, entonces, se necesitan una de la otra. Los psiquiatras deben aprender análisis funcional de la conducta y los psicólogos deben aprender las bases biológicas de los fenómenos psicológicos. Es importante abordar un objeto de estudio ayudándose de la interdisciplinariedad, ya que esto ayuda a comprender con mayor espectro lo que es un problema psicológico. Y si yo puedo abordar un problema psicológico desde varias disciplinas, como no eclecticismo, sino interdisciplinaridad, yo puedo dar varias explicaciones de ese problema. Concluyo ya.